canciones ensalza al Señor, himnos que lleven del alma la fe y hablen muy alto del fervido amor que hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar, traigan a Él en su corazón, único don que podrán aceptar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los redimidos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Él es la fuente de toda bondad, es de la vida la luz y el calor. Solo Él nos libra de cruel ansiedad, solo Él aleja del alma el dolor. Digno es por tanto que el hombre le dé gloria y honor, que resuene el doquier. Vamos a Él, llenos de fe, nos salvará por su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los redimidos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. En esta hora damos gracias al Señor por la misericordia que nos concede de compartir su palabra. Estamos viendo expositivamente la carta a los Gálatas. Hoy nos toca un texto muy interesante. Gálatas 5, del 16 al 26. Vamos a leer juntos este texto que habla de ser carnal o espiritual. Gálatas 5, del 16 al 26. La palabra del Señor dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, pues esta epístola donde Pablo invita a la iglesia de los Gálatas a no apartarse de Cristo para seguir un judaísmo ritualista que ya había cumplido su objetivo. Esta carta tiene un propósito también muy especial, que es definir qué es el pecado y qué es la santidad. Está así totalmente desglosado en este texto. Es mucho lo que puede verse y vamos a tratar de explicar lo más sobresaliente de este texto. Hemos titulado carnal o espiritual en nuestro enfoque. En esta epístola vemos un contraste. Los inconversos están atados a las conductas pecaminosas. Recordamos que son personas que no tienen relación con Dios, no han vuelto su vida a Cristo, no han pedido perdón por sus pecados en el nombre de Cristo y entonces viven de una manera totalmente licenciosa. No tienen un freno que les limite, que les indique cuál es el camino,
Sin embargo, tenemos aquí en este texto, y la iglesia tiene el propósito de señalar cuál es el pecado para que vivamos en santidad. La otra parte de este texto también nos dice que los cristianos son los que manifiestan el fruto del Espíritu Santo. Entonces es una diferencia radical, porque los cristianos tienen un producto que se deriva de la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Y es ese contexto que tenemos aquí. Tenemos que explicar un poquito la diferencia, obras de la carne y fruto del Espíritu, porque son, digamos, los dos ejes de los que parte todo este texto. Las obras de la carne es lo que las personas producimos a causa de nuestro pecado. La palabra aquí, no vamos a explicar muchas palabras, pero una palabra del idioma original es ergon. Ergon quiere decir lo que se produce, algo que se puede llamar obra, que es una muy buena traducción, y es producido por las personas. Las personas tenemos pecado en el corazón y debido a que somos pecadores cometemos pecados. Pero también usa la palabra carne o carnalidad, y la palabra carne es originalmente sarx, S-A-R-X. Sarx es una tendencia enfocada en el placer. Toda tendencia enfocada en el placer, desordenada totalmente, desfasada, una satisfacción de deseos muy egoísta en la que hemos vivido siempre antes de conocer a Cristo. Y aún en Cristo tenemos que aprender cómo se da esta lucha de lo carnal y lo espiritual. La palabra fruto del Espíritu es la otra porción. Fruto es la palabra original karpos. Karpos es así como el resultado de algo. Todo lo que nosotros vemos como los frutos a nivel de los vegetales se produce por la unión de algunas partes para que tenga ese producto que se necesita. Entonces también cuando dice el fruto del Espíritu es el resultado de la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón. Como cristianos tenemos que estar todos los días abiertos a la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es muy diferente a las obras de la carne, que es lo que la gente produce. Aquí es el fruto que es el resultado de la comunión con el Espíritu Santo. Y cuando viene la palabra Espíritu, encontramos la palabra neuma, con P, neuma, y eso nos hace ver, incluso está en mayúscula, esto indica que se refiere al Espíritu Santo. Entonces, el fruto del Espíritu es algo que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero tenemos el compromiso de estar en comunión, el compromiso de continuar siempre en las cosas de Dios. Vamos a hablar de tres realidades descritas en esta parte de la carta a los Gálatas 5, 16 a la 26, y una primera realidad de la vida espiritual es una lucha. Hay una lucha. Gálatas 5, 16 al 18 dice que hay una batalla entre lo carnal y lo espiritual. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces vemos aquí al apóstol Pablo como da una recomendación muy profunda, una recomendación dirigida por el Espíritu Santo para esta iglesia y para toda la iglesia, que somos resultado de la obra de Cristo en nuestro corazón, que tenemos que andar en el Espíritu. La palabra andar quiere decir apegarse a algo, apegarse, seguir, estar en una condición de aprender de una persona que tiene un mejor conocimiento. En este caso es la persona del Espíritu Santo. Por eso dice andad en el Espíritu. En este texto dice andar y vivir. Son dos partes de la relación que tenemos con el Espíritu Santo que nos da una amplitud de lo que hace el Señor en nosotros, en este caso el Espíritu Santo de nuestro corazón. Y cuando dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, da una instrucción. Una positiva, andad en el Espíritu. Lo opuesto a esto es no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando dice Pablo aquí no satisfacer los deseos de la carne, está describiendo exactamente lo que es la carnalidad. Deseos desordenados, deseos destructivos, egoístas, pecaminosos que están en nuestro corazón y que nos hemos acostumbrado. Cuando no tenemos la obra de Dios en nuestra vida, vivimos de una manera totalmente descontrolada, desordenada. Satisfacemos estos deseos de nuestra carne. Siempre la carne es lo que produce, vemos aquí, algún tipo de placer, que se describe de una manera muy concreta y muy completa en este texto. Pero también dice acerca de los deseos o el deseo, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí entonces la palabra deseo es exactamente la misma, un deseo bueno y un deseo malo. El deseo de la carne, dice aquí, es el anhelo, así algo ferviente, desordenado, algo descontrolado. Este deseo de la carne, de todo lo que es nuestra carnalidad, está contra el espíritu. Fíjese,
está en contra de lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Por eso decimos que el nuevo nacimiento, la regeneración, nos da una diferencia para entender esa batalla y poder pues incentivar la obra del Espíritu Santo e ir amortiguando la obra de la carne que sigue en nuestro corazón permanentemente. Dice también, y el Espíritu es en contra de la carne. Entonces, el deseo del Espíritu Santo es contra la carne. Fíjese la completa descripción de esto. Así como la carne tiene un deseo que se opone a lo que quiere el Espíritu Santo se opone a lo que quiere la carne. Por eso es importantísimo este texto, diríamos que es así como lo más descriptivo de lo carnal y lo espiritual en todo el Nuevo Testamento. Realmente el Espíritu Santo desea algo opuesto a lo que desea nuestra carne, que viene descrito en este texto, por eso no abundamos mucho en este momento, pero está tan descrito, tan desglosado, tan explicado, que tenemos entonces que notar que sí hemos sido muy carnales y que cuando nuestra carne estamos dándole lo que pide la carne, estamos en contra del Espíritu Santo. Y esto es una batalla que tenemos ahí. Algunos le llaman teológicamente la batalla espiritual. Y es correcto el término. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, fíjese cuánto énfasis. El deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo del espíritu es contra la carne y estos se oponen. O sea, es así tan intensa la oposición de estas dos tendencias, de estas dos prioridades, de estas dos perspectivas de la vida. Dice que se oponen entre sí la carne y el Espíritu Santo. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y aquí esta parte del texto nos dice que lo que queremos a veces puede ser bueno o puede ser malo. Cuando queremos lo que habla la carne es lo malo. Y entonces el Espíritu Santo pone un freno, pone la palabra, pone bendición para que tratemos de evitar aquello. Pero también cuando estamos con el deseo del Espíritu Santo, la carne se opone. Se sigue oponiendo nuestra tendencia, se sigue oponiendo todo lo malo que tenemos en nosotros y que tenemos que buscar que el Señor nos ayude a amortiguar o a desplazar a un segundo término. Por eso dice, para que no hagáis lo que quisieres. Realmente, si una persona se sujeta a la carne, hace lo que el pecado le pide. Y es una persona esclava del pecado. Pero si la persona se sujeta a lo que pide el Espíritu Santo, entonces somos esclavos de Cristo. Somos esclavos de lo bueno, de la bendición, de la santidad. Dice el versículo 18 una explicación acerca de ser guiados. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, aquí Pablo, dirigido indudablemente por el Espíritu Santo, me inserta un concepto, recordándole a los Gálatas que estar bajo la ley solamente era algo ceremonial, solamente era algo de deseo de representación, pero no había esa obra de salvación, esa obra de santificación o toda la obra de la gracia, que decíamos adopción, regeneración, toda la bendición que el Señor tiene para nosotros. Pero dice, si sois guiados por el Espíritu, o sea, es una palabra condicional. Si somos guiados por el Espíritu, tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Decirle al Espíritu Santo todos los días, guíame, Señor. Dirígeme de mi carne a la santidad, dirígeme todo lo que tú quieres, porque Él es el director de nuestra vida. Jesús siempre es el Salvador, el que derramó su sangre, el Padre es la autoridad, el que envió a su Hijo para darnos el perdón, pero el que nos va a guiar todos los días hacia esa santidad es el Espíritu Santo. Y está muy descrito en todo el Nuevo Testamento. Dice entonces, si sois guiados por el Espíritu, habla de esa posibilidad. Es un modo subjuntivo, habla de una posibilidad. Nos dice entonces, si estamos siendo guiados en esa condición de que el Espíritu Santo nos guía y que es una petición que hacemos todos los días, es un aprendizaje que hacemos los cristianos, dejar que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, dice, no estáis bajo la ley. O sea, ya no tienen que estar bajo aquellas ceremonias, bajo aquellos rituales representativos temporales. Ahora ustedes tienen una nueva relación con el Señor. Hay que reconocer esta lucha espiritual. Esta batalla espiritual la tenemos nosotros. Hay dos conductas opuestas: andar en el espíritu o satisfacer los deseos carnales. Entonces, andar en el espíritu es así como aprender, decíamos, un estilo de vida. Aprender a ser dirigidos, a ser guiados. Es muy importante que veamos que los cristianos tenemos que andar en el espíritu, porque hemos andado en nuestra carne o en el mundo, y entonces esto puede ser totalmente opuesto a lo que Dios quiere, pero tengo que andar en el Espíritu, o sea, tengo que aprender ese caminar, como dice la palabra, los caminos de Dios, la santidad, una relación profunda con Dios, una relación intensa con el Señor. Tengo que andar allí, tengo que aprender a andar en el Espíritu. No es automático, es un aprendizaje, es una disciplina y es un estilo de vida que estamos dedicando al Señor para que Él nos dirija. Tengo que andar en el Espíritu. Ya no voy a andar en mi carne o en lo mundano, voy a andar en el Espíritu. Y dice la conclusión, y no satisfacer los deseos carnales. Los deseos carnales van a continuar. Esto es algo muy lamentable, pero sigue sucediendo. Aunque estemos en Cristo, los deseos carnales continúan.
solamente que el Espíritu Santo nos ayuda a amortiguarlos o a manejarlos, y las personas inconversas no tienen esa acción, por eso viven totalmente en sus deseos. Sin embargo, ser cristiano es una forma de entrega, una forma de dedicación total al Señor para no estar satisfaciendo esos deseos. Cuando venga algún deseo carnal, orar al Señor, ayunar, buscar la palabra, meditar, estar en las cosas de Dios, llenarnos de las cosas de Dios para que el nombre de Dios sea glorificado. Dice aquí que hay una oposición. La carne se opone a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en contra de las obras de la carne y el creyente desea la santidad, pero tiene una carnalidad. Es la conclusión que tenemos aquí en este texto. Entonces, tenemos que recordar que todo lo que es carnal, que es descrito en el segundo punto de esta predicación, bueno, lo carnal está oponiéndose siempre al Espíritu Santo. Nos puede parecer muy agradable, porque es agradable. El pecado es muy satisfactorio, muy gratificante, muy lleno de placeres desordenados, pero esos deseos están oponiéndose a la obra del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dejar que las cosas funcionen de manera mejor. Como alguien explicaba en alguna sesión sobre este tema, como si fueran dos fieras así totalmente descontroladas, la carne y el espíritu. Dice, bueno, ¿cuál es el que gana la batalla? Alguien contestó, es el que alimentas más. El que gana la batalla es el que alimentas más. Si alimentas más la carne va a ganar. Si alimentas al Espíritu Santo, va a ganar el Espíritu Santo. Entonces es una decisión nuestra, cotidiana, constante, permanente, que sigamos alimentando al Espíritu y que entonces lo carnal se vaya amortiguando. Y recordar que el Espíritu Santo está en contra de toda esa carnalidad. Porque hay ocasiones en que como nos gusta tanto el pecado, como es tan satisfactorio, pensamos que no es tan grave, pensamos que no tiene consecuencias, pensamos que pues toda la gente vive así y entonces no tenemos por qué estar refrenando. Sin embargo, decimos que los cristianos sí refrenamos. El Antiguo Testamento ahí dice en Proverbios capítulo 10 que hay que refrenar lo que hablamos, en este caso, cómo nos comportamos, y también en lo que continúa, ¿no? Todas las demás obras de la carne hay que refrenarlas y dejar que el Espíritu Santo nos dirija. No es una vida aburrida, no es una vida no satisfactoria, es una vida de mucha bendición, pero es un aprendizaje. Mientras aprendemos que la obra del Espíritu Santo se opone a la carne y que la obra de mi carne se opone a lo que quiere hacer el Espíritu Santo, tengo que aprender entonces a estar incentivando la obra del Señor para crecer espiritualmente. Pero es un proceso y no hay medidas o tiempos específicos. Cada creyente tiene una relación individual con el Señor y cada uno tenemos que ser llamados a entregar más nuestra vida para que crezcamos en santidad. Y entonces decíamos, el creyente desea la santidad, pero tiene una carnalidad. Es una conclusión que sacamos de este texto. Anhelo lo santo. Así como dice también Romanos 6, 7 y 8, hay un deseo por lo santo, pero mi carne a veces se opone. A veces tengo esos deseos, tengo esas tendencias, tengo esas reacciones automatizadas en mi conducta y tengo que aprender a refrenarlas porque no me puedo quedar con la carnalidad. La carnalidad me puede llevar a una condenación. Necesito vivir en santidad. Y un recurso que tenemos aquí sorprendente es el Espíritu Santo. O sea, no es nada más la palabra, la oración, la meditación, es el Espíritu Santo. El guía, el que nos rescata, el que señala el pecado, el que está en el proceso es el Espíritu Santo. De manera que es muy correcto y muy adecuado que pidamos al Espíritu Santo que dirija nuestra vida. Que le digamos que ya hemos dirigido nuestra vida y nos equivocamos, cometimos muchos atropellos, muchos pecados y ahora queremos que el Espíritu Santo nos dirija en todo. Y si nos guía el Espíritu Santo, vamos a tener una llegada a un buen lugar, a la santidad. Ya no una vida de ceremonias representativas, como decía aquí el tercer versículo de nuestro texto, ya no estás bajo la ley. O sea, no por una ceremonia ya cumplí. Como decíamos en la predicación pasada, no porque hice una ceremonia ya estoy bien delante del Señor. La ceremonia tiene un propósito didáctico, de gozo, tiene otros propósitos también que nosotros aprendemos de ellas, pero no es algo que sustituya a la obra del Espíritu Santo. Ni porque hice una ceremonia ya estoy bien delante de Dios. Es una vida cotidiana. Hay que entregarnos todos los días delante del Señor. Hay una segunda realidad de estas tres que tenemos en este texto, y esta segunda realidad espiritual o en la vida espiritual es la carne. La carne. Gálatas 5, 19 al 21. Decimos que es producida por las personas no creyentes, así las reacciones que todos tenemos, y tenemos una definición muy extensa. Son 17 obras de la carne.
Estos son llamados pecados, porque a veces si la gente dice, la Biblia no dice cuál es el pecado, sí lo dice. Tenemos aquí en Gálatas capítulo 5, Romanos capítulo 1 y también en Primera de Corintios hay una descripción de lo que es pecado. Y a veces algunas conductas son repetidas en las 3 cartas, pero algunas no, algunas son únicas. En este caso vamos a limitarnos nada más a Gálatas. Gálatas señala 17 pecados. Dice versículo 19 que son excesos sexuales y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Bueno, entonces Pablo empieza a explicar esto dando una revelación. Las obras de la carne no se pueden esconder. Nuestro pecado es tan evidente, es tan escandaloso que solamente cuando no conocemos al Señor y vivimos en pecado y practicamos el pecado o cuando el cristiano deja de tener comunión con Dios y cae en el pecado, perdemos discernimiento, perdemos toda la noción del orden y entonces no nos damos cuenta de lo graves que son estas conductas, porque dice, son manifiestas estas obras de la carne. Son así algo notorio, algo escandaloso y finalmente no es agradable al Señor. Son evidentes y los hombres estamos cometiendo esos pecados constantemente, gracias a Dios porque Cristo llegó, porque llegó la palabra y tenemos el compromiso de predicarla y de vivirla. Ahora, cuando dice adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, tenemos que recordar que estos desórdenes sexuales son deseos de posesión, deseos de búsqueda de placer desordenados que tenemos que ir aprendiendo a poner en su lugar. El adulterio son relaciones sexuales entre personas casadas, pero con alguien que no es su esposo o su esposa, no es fuera de relación con su cónyuge. Entonces, normalmente la palabra adulterio se aplica a esto. Entonces, cuando estamos casados, sabemos perfectamente la única persona con la que tenemos una relación sexual es nuestro esposo o nuestra esposa. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero el adulterio es ese libertinaje que se da cuando personas estando casadas buscan placer sexual con terceros. Entonces, esto se llama adulterio. La palabra fornicación literalmente significa impureza. Imagínense, porneía es impuro, algo que es sucio delante de Dios. Se puede hablar de relaciones sexuales antes del matrimonio, bueno, toda una conducta presexual, que también la sociedad a veces autoriza como muy buena, que los jóvenes tengan juegos presexuales, que la gente tenga relaciones sexuales antes de casarse, eso es fornicación delante del Señor. Entonces es una impureza. La palabra inmundicia son acciones extremadamente sucias, una maldad personal. Inmundicia es algo muy sucio, esto quiere decir, está insertado en la conducta sexual, pero la inmundicia no nada más es sexual, puede ser en relaciones, en trato, en soberbia, en otro tipo de conductas de que tenemos una mente reprobada delante del Señor. Entonces esta inmundicia es algo así muy sucio, es una maldad personal exagerada. La palabra lascivia es interesante porque es un deseo sexual descontrolado y exagerado. Entonces cuando la Biblia habla lascivia, dice que es un deseo sexual que no tiene control. Entonces el deseo sexual lo puso Dios en su orden, en su tiempo, cuando nos casamos, decíamos con nuestro esposo, nuestra esposa, durante el tiempo que dura nuestro matrimonio tenemos un placer sexual ordenado por Dios. De hecho, había un libro así hace años, el placer sexual ordenado por Dios. Pero no tenemos que darle a la vida sexual esta falta de control. Una persona que no tiene control, que le parece muy adecuado tener relaciones sexuales con muchas personas, que tiene ese libertinaje sexual que hoy se promueve tanto, entonces tenemos una lascivia. Y también es descontrolado y exagerado. Esas son las dos conclusiones de la lascivia, descontrol y exageración. O sea, sí hay un deseo sexual que se satisface, que es parte de nuestra vida, pero no en esa forma de falta de control, en esa exageración que se da. Entonces la persona que tiene lascivia tiene este tipo de descontrol. Hoy algunas personas le llaman adicción al sexo. Es un término psicológico, psiquiátrico, y bueno, personas que no pueden dejar de tener relaciones sexuales, que buscan muchas parejas sexuales, pues es un descontrol, hay una lascivia la que está detrás de esta conducta. Ahora, hay desórdenes espirituales, está en el versículo 20. Dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos e iras. En esta parte del texto nos dice también contiendas, disensiones y herejías. Entonces la idolatría es adoración a dioses falsos, conceder el lugar de Dios a otra persona, a otra relación, a otro valor, a algo que no es Dios. La palabra eidolon es lo que quiere decir, darle el lugar que le corresponde a Dios a cualquier otro.
cualquier otro. Y no se refiere nada más a objetos de culto, pueden ser personas, pueden ser bienes, la riqueza, la fama, puede ser otro tipo de personas incluso. Hay quienes tienen adicción a personas y entonces tenemos esa idolatría. Tenemos hechicerías, que también es todo tipo de brujería, adoración y ritos, satanismo, diríamos ahí, ¿no? Todo tipo de espiritismo. Y entonces parece que a la gente le parece muy pues adecuado, muy de moda o muy cultural que haya ese tipo de prácticas. Sin embargo, la hechicería está quitando la soberanía de Dios, que dispone todo lo espiritual, y se le otorga esa autoridad a Satanás, puede ser al enemigo, a otros demonios, a otro tipo de cultos o de relaciones de algo espiritual. Adoración o brujería y ritos, que hay una diversidad en el mundo, ¿no? Esas son las hechicerías. Las enemistades es expresar odio y oposición. Entonces, nosotros podemos tener desacuerdo, podemos expresar incluso ideas opuestas y no por eso odiamos a una persona. Sin embargo, la enemistad es que se expresa un odio y una oposición. Hay una falta de control en los sentimientos respecto a lo que estamos en desacuerdo, aquello con lo que no compartimos. Los pleitos es enfrentamiento con violencia. Pleito es enfrentamiento con violencia. Entonces, muchas personas se enfrentan con violencia. ¿Cuánta violencia nos rodea, no? ¿Cuántos golpes, cuántos asesinatos? Tenemos que recordar la discusión o la confrontación, que no lleguemos a pecar, que tengamos un orden, un control, un tiempo y que no dejemos que el pleito salga de control, porque esa es la conducta del pleito. Celos es un sentimiento exagerado de posesión, un desequilibrio emocional. Muchas personas tienen celos de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de familiares, de incluso personas en las iglesias, en el trabajo, en cualquier lugar. Y esto no es correcto. Incluso la gente piensa que los celos son una muestra de amor, pero es un desequilibrio emocional. Una persona sana espiritual y psicológicamente no tiene que ser celosa. Nunca tenemos que manifestar celos porque tenemos la seguridad, la conducta o el compromiso. Aunque sabemos que puede haber infidelidad o puede haber pérdidas en cualquier área, pero tenemos que enfrentarlo con madurez espiritual. Es un desequilibrio emocional. Realmente es una conducta neurótica, se dice, exageradamente en cuanto a una reacción que no está correcta. Las iras es un enojo sin control o un sentimiento negativo que se expresa de odio o de desprecio o de pues un enojo que decíamos totalmente momentáneo, así efervescente. Y esas iras, dice, es un enojo sin control. Por eso decíamos, sí nos podemos enojar, pero controlarlo, darle un lugar, darle un espacio, recordar que la frustración es parte de la vida, que no podemos estar de acuerdo con toda la gente, que hay gente violenta, que hay personas que no compartimos ideas y no podemos por eso estar llenos de esa ira, porque la ira lleva a otra violencia, puede llevar a otro tipo de agresión o incluso al homicidio, ¿no? Que viene como aquí parte de estas obras de la carne. Las contiendas, disensiones o herejías, que son parte de este versículo 20, encontramos que las contiendas es un enfrentamiento, pelea o altercado. ¿Cuánta violencia se encuentra aquí? Por eso algunas personas decían que lo que es la carne puede manejarse en violencia y sexualidad. Eran dos formas muy pues así de bloque de enfocar la carnalidad. Se decía eros y thanatos, ¿no? Decía el deseo sexual, eso era la psicología, pero también thanatos, muerte, violencia, daño. Entonces son dos formas muy claramente aquí marcadas y puede ser que estén de acuerdo con lo que dice la palabra. Algo sexual o algo de violencia. La contienda es un enfrentamiento, pelea o altercado. Es un enojo muy grande, así una diferencia de opinión, una violencia descontrolada. Entonces hay gente que de todo hace contienda. Las disensiones es desacuerdo, oposición o discusiones. También es una conducta divisionista. Alguien que trata de que la gente no se una, no se ame, no tenga proyectos, que trata de dividir, como dicen algunos, ¿no? Ese texto, esa frase, divide y vencerás, es totalmente opuesta a lo que Dios quiere. No tenemos que dividir. Dios no divide, Dios multiplica y Dios suma. También vemos aquí entonces las herejías, es una desviación respecto a la Biblia o un error doctrinal. Cualquier propuesta doctrinal que pretende ser espiritual y que está fuera de la palabra de Dios es una herejía. De hecho, la palabra herejía quiere decir desviación. Entonces, esa desviación en cuanto a la palabra de Dios es una herejía. Mucha gente toma la Biblia como un pretexto para usar, para decir, para poder manejar, para manipular, y entonces tenemos una mala interpretación de la Biblia. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis tiene una interpretación. Se interpreta a sí misma, tiene que ser correcta, tiene que ser enfocada en Dios y totalmente dedicada a Dios la interpretación. Pero si empezamos a sacar algunos errores doctrinales, eso se llama herejía. Algunas personas piensan que promover un error doctrinal no es grave. Y sí es grave,
Podemos llevar a la gente a la muerte eterna, desviarlos de las cosas de Dios, y las herejías pues sí están como una conducta de la carnalidad. Falta de dominio propio lo tenemos en el versículo 21, donde dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí el dominio propio es muy importante, que puede ser una parte de la obra de Dios en nuestro corazón, que nos controlemos. Tenemos deseos, tenemos alguna sexualidad desviada, alguna violencia exagerada, tenemos que llevarlo a un control. Dice la palabra que tengamos dominio propio. O sea, no puedo pedir que los demás se controlen si no me controlo yo. Eso es algo así como una gran contradicción. Y las envidias, que son esa falta de control, es un dolor o tristeza por la prosperidad de otros, deseo de poseer lo que otros tienen de una manera ilegal o descontrolada. A alguien no le gusta que los demás prosperen, no les gusta que les vaya bien, no les gusta que tengan proyectos, no les gusta que sean felices. Esto está mal. La envidia es una obra de la carne. Homicidios es el asesinato, quitar injustamente la vida a una persona. Recordamos que en la Biblia hubo guerras, y cuando había guerras es un espacio especial donde hoy hablamos incluso también de la delincuencia y las autoridades que tienen pues ese tipo de armas, y hay homicidios allí. Eso está autorizado. Las personas que están defendiendo a la sociedad o que están tratando de atacar a los que están dañando a otros con armas de fuego en nuestro momento, bueno, pues está bien, no es homicidio como un deseo personal o como una o confrontación personal, pero homicidio por algo personal, algo que alguien me hace a mí que no me puedo controlar, que lo golpeo, que lo lastimo o que lo mando a golpear, que también llega a pasar mucho, que mandan golpear o asesinar a alguien, pues es una obra de la carne. Borracheras, consumo de alcohol, trastornos y vicio. Entonces, cuidado con las sustancias adictivas, porque a mucha gente le parece que no es tan grave. Sin embargo, aquí habla de borracheras porque el alcohol es lo que estaba en ese momento como conducta adictiva. Y una borrachera es consumir alcohol descontrolado, un trastorno y vicio. Recordamos que siempre el alcohol va a hacer mucho daño. No podemos estar de acuerdo con que haya este consumo. Algunos interpretan mal la palabra vino, que en la Biblia a veces no es algo que tiene alcohol o un alto grado de alcohol, sino que hay algunos jugos o algunos otros productos y se traduce vino. Por eso la gente luego piensa, dice la Biblia que el vino es bueno, pero no está diciendo la palabra que nosotros entendemos como algo que está con ese grado de alcohol. Las orgías son relaciones sexuales entre muchas personas. Todos conocemos ese tipo de relaciones o de eventos donde las personas intercambian pareja sexual, o los matrimonios que intercambian parejas, y hay una serie de conductas aquí donde hay relaciones sexuales entre varias personas. Esto es algo que se llama orgía y no es bueno delante de Dios. Dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, Pablo dice, hay consecuencias por el pecado. Estos 17 pecados que les mencionó a los Gálatas y que se mencionan a nosotros como parte de lo que tenemos que ver que es el pecado, quienes estamos esclavos de estas conductas, que pensamos que hay libertad, que es muy placentero, bueno, estar viviendo en estos pecados, no heredaremos el reino de Dios. O sea, no hay salvación, no hay transformación. Decimos, los creyentes tenemos las mismas tentaciones, las mismas inclinaciones, y tenemos que batallar para poder dejar esas conductas, y estamos en una lucha de la santidad. Por eso decimos, la santidad es puntual y progresiva. O sea, Dios nos ve como santos, pero en nuestra vida cotidiana, aunque Dios dice que somos santos, tenemos que luchar y decidir. Dios nos da la decisión. Nadie puede decidir por nosotros, ni siquiera el enemigo puede decidir por nosotros. Puede haber tentaciones, ofertas, una facilidad de las conductas o ese tipo de relaciones, pero quien decide somos nosotros. Nosotros decimos no al pecado porque queremos realmente agradar al Señor. Ahora, entendamos la carnalidad. El pecado es evidente. Totalmente evidente, es escandaloso, y cuando estamos en Cristo nos damos cuenta de todo el daño que causa. El adulterio indica falta de amor y falta de lealtad. No es una moda, no es que haya alguna otra necesidad. Por eso siempre invitamos a las parejas a hablar, buscar consejería sexual o matrimonial antes de llegar a buscar a una tercera persona que no es nuestro cónyuge y buscar relaciones sexuales con ella. Eso no hay vuelta de hoja. Quien comete adulterio tiene falta de amor. Porque si amamos al hombre o la mujer que tenemos como esposo, tenemos que buscar fidelidad, que buscar resolver problemas, que buscar que haya una bendición y dejar que el Señor nos haga madurar en esa relación. Es un proceso largo, puede durar
toda una vida, pero necesitamos saber que no queremos el adulterio. ¿Cuánto daño ha causado el adulterio? Personas que amamos, que se divorciaron, que los hijos están ahora con muchos conflictos porque no hubo la capacidad de resolver. Tenemos que resolver. No podemos tener una conducta relajada en esto. Quizás todos hemos tenido a alguna familiar, alguna persona a la que amamos y esperamos que se restaure. Pero no podemos pensar que está bien que las personas vivan en ese adulterio. La fornicación se puede convertir en una cadena. Recordamos que es una adicción al sexo, que hoy se maneja ese contexto, y bueno, necesitamos una liberación de esta conducta, porque parece muy placentera, parece muy adecuada, pero lamentablemente trae muchas consecuencias. La relación sexual siempre va a traer consecuencias. No es algo inocuo, no es algo sin consecuencias, siempre traerá consecuencias. La adoración errada, diríamos aquí un tercer punto, adoración errada, la idolatría y el espiritismo. Son dos formas de adoración equivocadas. Los ídolos no van a darnos respuesta, o nadie puede ser un ídolo. Hay quienes son ídolos de sí mismos, el egoísmo exactamente, y hay una serie, decíamos, de valores, personas, o pues objetos materiales muy cotizados, fama o la influencia. Ahora que la gente quiere ser influencer para todo, pues esa es una forma también de idolatría. Es una forma de quitarle el lugar que le corresponde solamente de adoración, que es nuestro Dios. Ninguna forma de espiritismo. Por supuesto, los cristianos entregamos al Señor nuestra vida y estamos totalmente convencidos de lo que el Señor quiere hacer. No podemos ir a consultar, no podemos ir a buscar, o que nos lean las cartas, o que nos lean el café o el tarot, o ir a buscar algún tipo de cosa, ¿no? Ningún tipo de objeto donde haya una intervención espiritual, supuestamente tenemos que frenarlo. De ahí viene todo el espiritismo y satanismo, una serie de conductas que son erróneas en cuanto a una adoración falsa. Las conductas dañinas, violencia, vicios y pues la consecuencia que se da aquí. Recordemos, la violencia es una falta de dominio propio. Nosotros podemos enojarnos, tenemos que aprender a hablar, aprender a corregir, y sería muy bueno que cuando hablamos y corregimos todos entendamos. Si estamos en Cristo, tenemos que entender en el matrimonio, de padres a hijos, o en un lugar de trabajo, en la iglesia por supuesto también. Necesitamos erradicar todo tipo de violencia. Lamentablemente se está dando de una manera descontrolada. Necesitamos detectar que la violencia es falta de dominio propio. Nada de gritar o golpear o hacer algo peor todavía, lastimar a las personas. Tenemos que controlar el ojo. Por eso dice la palabra, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, el mismo día resolvemos el problema y buscamos que Dios perdone y restaure. Ningún tipo de vicios, porque aquí hay una mala interpretación de la palabra vino, que muchas personas dicen, es que la Biblia dice que el vino está bien, Jesús usó vino en la Santa Cena. Mire, la Biblia dice que Jesús usó una copa, vea los textos, dice que usó copa. Normalmente esto hablaba de una bebida con muy poco alcohol o sin alcohol, que normalmente se daban ahí, ¿no? Lo que también dice el buen vino, hablando de otra explicación. O sea, había varias formas de interpretar lo que era el alcohol. Cuando era un alcohol ya de alta gradación, pues sí, hay personas alcoholizadas, o incluso que decíamos ahí, ¿no? Dice, están ebrios. Bueno, entonces existe ese vicio y tenemos que erradicarlo. Pero posterior al alcohol, que estaba en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, tenemos todo tipo. El tabaquismo y las adicciones a drogas. Todo tipo de sustancia adictiva nos va a llevar a muchas consecuencias. Por eso proponemos una abstinencia total. Nada de vino, nada de alcohol, nada de tabaco, nada de ningún tipo de droga, porque a la gente como que nos da mucho placer pensar que se puede controlar, que no es tan grave, y lamentablemente tenemos un índice altísimo de muertes, de enfermedades, de consecuencias, ningún tipo de droga. Dios nos dio un cuerpo sano y hay que mantenerlo así. Como dice la palabra, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que aprender a dedicar nuestro cuerpo en santidad. No necesitamos. Las personas sanas no necesitan sustancias para ser felices. Pasamos días muy lindos, días muy difíciles, pero con la ayuda del Señor, o como dice el contexto, sean llenos del Espíritu Santo y no se llenen de mosto, de alcohol. Bueno, entonces tenemos una evidencia de no buscar ningún tipo de vicio, ninguna sustancia adictiva. Los pecadores no entrarán en el reino celestial. O sea, ¿cuál es la consecuencia más final o extrema de estos pecados, de esos 17 pecados que dice Pablo? Bueno, no estar en el reino celestial. Las personas que viven en su placer, violencia o sexual, tenemos ahí entonces pues que no hay una participación en el reino celestial. La invitación más hermosa que tenemos es que Jesús murió para que seamos perdonados, para que venzamos en esa batalla cotidiana, que aprendamos a luchar, que aprendamos a vencer, que aprendamos a discernir todo lo grave que es el pecado y que busquemos la santidad. Dios nos bendice cuando buscamos la santidad.
La tercera realidad de esta vida espiritual es el fruto. El fruto. Ahora, Gálatas 5, 22 a 26 dice, más el fruto del Espíritu es... recordamos aquí que no dice frutos. Es muy común que haya algunos barbarismos cristianos, cuando no interpretamos bien una palabra singular o plural o cualquier otro tipo de modismo que haya ahí en la Biblia, pero no dice son los frutos, porque hemos oído muchas veces personas que dicen, son los frutos del Espíritu. No son frutos, es fruto. Es un solo fruto que tiene 9 partes, pero esto habla entonces que es el producto de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Fíjense que conductas tan opuestas, tan totalmente distintas de los 17 pecados de carne en que hemos vivido y con los cuales batallamos cotidianamente. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, estos 9 partes del fruto del Espíritu Santo son tan extensos, de veras que no podemos poner mucho tiempo para hablar de ellos, pero recordamos que el amor es ágape. La palabra ágape es una virtud de carácter. El amor no es un sentimiento, no es una emoción o un capricho. El amor es una virtud en la cual nos basamos para todas las relaciones. La relación con Dios y la relación con los que nos rodean. Aquella máxima que dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, usó la palabra ágape. Porque la palabra fileos es amistad o la palabra eros es relación sexual. Son 3 caras del amor. En este caso, el amor es ágape, es la base y puede ser para nuestras relaciones tanto con Dios como con la gente que nos rodea. Tenemos ágape con nuestra esposa, con nuestros hijos, con hermanos en Cristo, con gente a la que amamos de alguna forma porque son importantes para nosotros. Y este amor fue mostrado por Jesús. Nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Entonces, el amor es sacrificial. Según 1 Corintios 13, que es un texto clásico respecto al amor, bueno, es sacrificial, no se enoja, no se exaspera, no es soberbio, implica sacrificio y dar a otros la misma importancia que nos damos a nosotros. Por eso dice, amarás a otros como a ti mismo. Una persona sana se ama a sí misma, un amor limitado, no exagerando, no tampoco menospreciando lo que somos. Tenemos una medida de fe, dice la palabra. Todos somos distintos, somos valiosos para Dios, pero ese valor que tenemos como persona también se los damos a los demás. No menospreciar, porque lo más carnal es pensar como la persona de amor propio que los demás son de segundo orden, que los demás no son igual de importantes y son igual de importantes. Según tanto Dios es importante como centro o como eje de nuestro amor, como nosotros, personas salvas, personas redimidas en un proceso de santidad, pero también las personas que nos rodean les amamos, no nada más de una forma egoísta. El gozo es una felicidad especial en los creyentes. Transformar la adversidad en fortaleza, una cualidad cimentada en la palabra de Dios. El gozo, dice, es nuestra fortaleza. ¿Cómo nos fortalecemos? Con el gozo que da el Señor. Y es una obra que hace el Espíritu Santo, es una felicidad especial. Tenemos muchas razones para ser infelices, muchas razones de tristeza, muchas razones de divisionismo, de pecado en nuestro corazón, pero dejamos que el gozo del Señor entre. También pidamos al Señor, Señor, encima tu gozo. Muéstrame tu gozo, porque con tu gozo voy a ser fortalecido. Aunque no cambien las circunstancias, aunque siga habiendo mucho riesgo, aunque siga habiendo tantas situaciones muy difíciles o inmanejables para mí, yo quiero tener ese gozo. Y también el gozo es transformar la adversidad en fortaleza. No nada más es pasivo, es activo. El gozo es ver esas adversidades o conflictos para que se conviertan en oportunidades, que es mucho en la mentalidad oriental, ¿no? Mucho en China y Japón se dice que los conflictos deben ser motivo de fortaleza. Eso está correcto. Lo malo es que no se tiene la palabra de Dios como base, pero aquí dice que el gozo entonces va a ser como transformar lo malo en algo que nos pueda incentivar para seguir adelante. Es una cualidad cimentada en la palabra de Dios, el gozo. Mi gozo está cimentado en la palabra, no en mí ni en ninguna persona, está cimentado en la palabra de Dios. La palabra paz, Irene, es una serenidad resultante de la relación con Dios. Fue obtenida por el sacrificio de Jesús, da descanso, aceptación y un rechazo a la violencia. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque la paz del mundo siempre es intercambio. Siempre es de placeres, siempre es de economías, de mercadotecnia, de fama y cosas así. Pero la paz de Jesús es espiritual. Nos va a dar una paz perfecta, tranquilidad. Nos reconcilió con el Padre. Al estar reconciliados con el Padre tenemos paz, dice otro contexto. Entonces, gracias a Dios por esa reconciliación que tenemos con Dios, tenemos esa paz perfecta. Esa paz es una serenidad en la relación con Dios. Recordemos, Dios no va a cambiar, tenemos nosotros que cambiar, que buscar, madurar y entregarnos y estar en las cosas del Señor, pero siempre tenemos que buscar esa paz. Y esta paz también fue obtenida por el sacrificio de la cruz. Jesús en la cruz logró nuestra paz.
Gracias a Dios que la paz que tenemos está allí y podemos citarlo, podemos memorizarlo, podemos aprenderlo, meditarlo. Mi paz es resultante de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. También es un descanso y una aceptación. Y la paz no es ausencia de problemas, es una conducta que a pesar de los problemas nos permite continuar, porque tenemos una confianza en lo que Dios puede hacer. Y también la paz es un rechazo a la violencia, no buscar de ninguna manera la violencia, que es una de las raíces de las obras de la carne. La paciencia es macrotumía, quiere decir largura de ánimo, tolerancia, esperar, firmeza y madurez. Entonces la paciencia, decíamos ahí, es no desanimarnos, no perder el control, no perder el amor, no perder la conducta constructiva, amorosa hacia los demás. Tengámosle paciencia. Las personas requieren nuestra paciencia. Tampoco podemos caer en un abuso. Hay quienes están abusando de la paciencia de otros. Tenemos un límite para todo, tenemos dones para todo, pero la paciencia tiene largura de ánimo. Tenemos entonces que no desanimarnos, no quitar esa bendición de nuestro corazón para continuar en las cosas del Señor. También es tolerancia. Nosotros tenemos mucha intolerancia a la frustración. Cuando hoy todo es automático, cuando hoy todo es en lo cuanto a la mercadotecnia, cuando hoy todo es así de gratificante e inmediato, tenemos que aprender la paciencia. No todo es inmediato. A veces las respuestas o las situaciones son inmediatas en el plan perfecto de Dios, en la soberanía perfecta de Dios, pero a veces no. A veces tenemos que esperar, como Abraham, que tuvo que esperar 30 años para que naciera Isaac. Entonces eso es una tolerancia, esperar. También esto habla de la relación con Dios. Tenemos que esperar lo que Él quiere hacer o lo que no quiere hacer, y también esperar en los demás. No podemos entendernos de una manera controladora, violenta, agresiva o descalificando a los que nos rodean, porque eso son obras de la carne. Firmeza y madurez es parte de la paciencia. Entonces no es tan fácil, no es así como debilidad, sino que es un carácter firme en las cosas del Señor. La benignidad es una palabra muy suave que quiere decir suavidad en el trato, perdonar y ayudar a crecer a otros. Entonces la benignidad, Dios es muy benigno, está mucho en la palabra del Señor. Dice que es entonces una suavidad en el trato. Una persona benigna es suave en su trato a los demás. Diríamos ahí amorosa, paciente, gentil. También implica la gentileza. Aquí en el fruto del Espíritu Santo habla la gentileza. Que no seamos violentos, agresivos, presuntuosos, soberbios, sino suaves en el trato. Dice la palabra que en la blanda respuesta aplaca la ira. La palabra blanda respuesta, detrás de la blanda respuesta está la benignidad. Cuando podemos callarnos, cuando podemos bajar la voz, cuando dejamos de gritar, cuando dejamos de tratar de imponer o de disponer, entonces tenemos una suavidad en el trato. Jesús es benigno con nosotros también, ¿no? Siendo pecadores, murió por nosotros. Entonces, en Cristo nosotros tenemos que ser benignos, seamos suaves en el trato. Porque a veces pensamos que somos violentos y así nacimos, o porque somos de un lugar, o porque la familia nuestra es así, y eso tenemos que erradicar, porque son como pretextos para no cambiar. La benignidad es que seamos suaves en el trato, que nadie sea complicado. Un cristiano no tiene que ser complicado, no tiene que ser soberbio, no tiene que ser inaccesible, tiene que ser suave. Y eso aplica a relación con Dios y relación con la gente que nos rodea. ¿Qué tal que seamos benignos en la casa, benignos en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que estemos, que seamos personas de un trato dócil o suave? También la benignidad implica perdonar. Recordamos la palabra clave, perdonar. Nosotros somos llamados a perdonar, dice la palabra, porque Dios nos perdonó. Incluso dice, si no perdonáis, tampoco Dios les perdonará a ustedes sus ofensas. O sea, es muy importante. Hay condición el perdón. Nosotros tenemos que aprender a perdonar todo. 70 veces 7 es perdonar siempre. Entonces el perdón es parte de esta benignidad. Que no estemos con un odio, con un resentimiento, recordando lo malo que alguien hizo, o pues dañados por algo que los demás hacen. Recordamos que tenemos una vida de mucha violencia alrededor, pero la benignidad nos va a ayudar a perdonar. Y perdonamos para ser libres. Decía un autor hace algunos años, perdonar para ser libres. Porque quien no perdona está atado a ese recuerdo, a ese daño, y aunque hay que poner freno, no quiere decir que dejemos que abusen de nosotros. Ninguna parte del fruto da lugar al abuso, da lugar al amor, a la paciencia, al gozo, pero que tengamos entonces una posibilidad de perdonar. Ayudar a otros a crecer, esa es la benignidad. Como Dios es benigno y nos hace crecer a nosotros, así como los padres ven crecer a sus hijos, los padres son benignos con sus hijos, también nosotros tenemos que ser benignos en todas las relaciones. La palabra bondad es agatosune, y la bondad implica compasión, misericordia y generosidad. Un compromiso por hacer el bien, hacer provisión y mostrar justicia. Dios es bondadoso.
por supuesto, ¿no? Y también nosotros tenemos que ser gente bondadosa. Que la maldad, fíjese, es opuesto. Bondad es opuesto a maldad. La maldad que tenemos en las obras de la carne se opone con la bondad. La bondad entonces es compasión, o sea, sentir el dolor de los demás. Que no seamos tan fríos, tan duros, tan pues depredatorios en cuanto a las relaciones que tenemos con los demás, sino que seamos bondadosos. Hay que corregir, hay que disciplinar, hay que poner límites en todas las relaciones, pero no quiere decir que seamos gente abusiva o gente deshonesta o descortés, que tengamos un abuso en cuanto a los demás. La palabra compasión, darnos cuenta que si otro sufre, nosotros también podemos sufrir. Y como otro sufre, tenemos que ayudar para que él deje de sufrir. Eso es la bondad. También es la misericordia, ¿no? Como decíamos, acercar el corazón a la miseria de los demás. La palabra misericordia y bondad son sinónimas. También la bondad implica generosidad. Bondad es dar para que otros sean bendecidos. Dios nos da siempre. Aunque no merecemos, aunque hemos fallado gravemente, aunque nadie es perfecto humanamente, aún los cristianos entregados en esa batalla que tenemos de lo carnal y lo espiritual, Dios sigue siendo bueno con nosotros, es generoso con nosotros. Dios es galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos que ser también generosos con los que nos rodean, que no tengamos esa mezquindad o ese deseo de no dar o no apoyar o no dar de manera que otros tienen necesidad y endurecemos nuestro corazón. Entonces tenemos que ser generosos. Un compromiso para hacer el bien, esa es la bondad. Así como hay mucho mal, ¿cuántas veces nos quejamos del mal que se hace? Bueno, pues seamos hacedores del bien. Nosotros seamos benefactores, seamos bienhechores, como dicen las bienaventuranzas, ¿no? Que hagamos el bien. Y ese hacer el bien es parte de la bondad. Hacer provisión, o sea, es proveer. Dar para que otros tengan lo que necesitan. ¿Qué diríamos en el matrimonio, con nuestros hijos, en cuanto a la gente que amamos, la familia extendida, como bendición la iglesia y la gente que nos rodea? Siempre habrá necesidades muy multiplicadas, incontables, pero nosotros por bondad hacemos provisión y mostramos justicia en nuestra conducta. La palabra fe es pistis, todos hemos oído también de esa palabra, pero es muy interesante, porque en la cultura occidental o no cristiana pensamos que fe es creer cualquier cosa. De hecho, hay quienes dicen, la fe es poderosa. La fe no es poderosa. El poderoso es Dios. Poderoso es aquel en quien depositamos la fe. Pero la fe en sí no es algo valioso hasta que la depositamos en el Señor. Pero también otro concepto cultural muy erróneo es que la gente piensa que fe es creer y no comprometerse. O sea, dicen, creo en Dios, pero no me interesa ser santo. No me interesa estar en las cosas de Dios. Creo en Dios, pero no quiero dedicarme, no quiero estar, no quiero integrarme en una iglesia. Esa no es fe. Eso es una forma totalmente distorsionada de una creencia. La creencia no compromete, la creencia no santifica. La fe sí, es fe y fidelidad, las dos cosas unidas. La fe no puede ser nada más creencia, sino fidelidad. Si creo, tengo que ser fiel. Si soy fiel es porque creo, según esta palabra. Ahora dice que es una convicción y obediencia. Entonces la fe no es sentir, no es un culto, una expresión o una decisión momentánea, es todo un compromiso. Convicción permanente, estoy convencido de la obra del Señor, tengo que obedecer. Si Dios pide que sea santo, voy a obedecer. Pide que sea generoso, que sea amoroso, que tenga el fruto del Espíritu. Lo que Dios pide, yo tengo que obedecer. No nada más poner condiciones o ser parcial. También es confianza y fidelidad. Tenemos confianza en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios es. Hay una certeza de cosas que no vemos, pero que si Dios promete o Dios dispone o Dios está diciendo, va a suceder así. Confianza y fidelidad nuevamente, ¿no? Que tengamos esa fidelidad. Recordamos, la fe es fidelidad. Se traduce muchas veces fidelidad en la palabra de Dios. Eres alguien que tiene fe y eres fiel. Eres fiel porque tienes fe. Hay una seguridad basada en la salvación. Por eso tenemos fe. La fe salvadora, dicen algunos, la fe que estamos perdonando nuestros pecados, pero también hay otro tipo de fe. Incluso hay un don de fe que habla de un don que se da para que la iglesia pueda seguir edificando y es algo totalmente milagroso. Pero la fe básicamente aquí es para todos y vamos creciendo en ella. También es un compromiso con la verdad. La fe es un compromiso con la verdad. O sea, no voy a estar comprometido con mentiras. Como dicen algunos que no hay absolutos, que no hay verdades, la palabra es absoluta, la palabra es verdad. Yo tengo fe y estoy comprometido con esto. Ahora dice 5.23, contra tales cosas no hay ley. Y ahí tenemos la mansedumbre y la templanza. La mansedumbre se dice prautes con P, es poder bajo control. Es una palabra interesante, quiere decir una combinación de fuerza y gentileza. Mostrar el carácter de Cristo y dominio propio. Dijo Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La única vez que Jesús dijo, no, todo eso lo hemos oído muchas veces, aprendan de mí, no dijo de milagros, de salvación, de amor, dijo la mansedumbre.
soy manso. Una persona mansa se puede controlar. No tiene un descontrol, una violencia exagerada que dice, no me puede controlar y golpea a otra persona o maldije, empecé a decir ofensas. Eso no es mansedumbre, es lo opuesto, ¿verdad? Es carnalidad. Entonces la mansedumbre es tener un poder que se controla. No quiere decir debilidad, porque hay personas que piensan que alguien manso es débil. Es decir, esta persona que no golpeó, que no blasfemó, que no vociferó, es muy débil. Mostrarse esa debilidad. La mansedumbre es controlar ese poder. No porque no lo tenga, sino porque no agrada a Dios. Sencillamente. Entonces no quiere decir debilidad, sino controlar. Por eso no ofender excesivamente, no violentar, no hacer nada injusto delante del Señor. Entonces tener ese poder bajo control, eso es literal, mansedumbre. Se tiene la fuerza, pero se tiene control sobre ella. Es una combinación de fuerza y gentileza, decimos, ¿no? Entonces no es debilidad, sino fuerza gentil. Qué bendición que alguien sea fuerte y gentil. No porque es débil, es gentil. Hay quienes piensan que la gentileza o el control o la caballerosidad entre nosotros, o que seamos damas o caballeros en las relaciones que tenemos, es de gente débil. Y es opuesto, la palabra gentil es alguien que puede ofender pero no quiere, que tiene un control, que tiene una educación, que tiene palabras agradables y que cuida lo que habla. Cuida lo que hace y cuida lo que habla. Mostrar el carácter del Señor. Eso es la mansedumbre también. Y tenemos que manejarla en todo con Dios y con los que nos rodean. En la casa, en el matrimonio, en las relaciones que tenemos con los demás, siempre podemos ser gente mansa y agradamos a Dios. Mostrar el carácter y dominio propio. La templanza se dice ekkrateia, ekkrateia. Ahora, ekkrateia es mantener un carácter sin extremos. Moderación, sobriedad, refrenar desórdenes sexuales y una base para la pureza moral. Eso es la templanza. Decimos un carácter templado, así como se resisten los metales a algunas temperaturas muy bajas o muy altas, sin modificarse mucho químicamente. Eso es la templanza, exactamente. Nosotros resistimos los extremos. Mantener un carácter sin extremos. Ni extremadamente deprimido, triste o pasivo, o violento o agresivo, o llegar a un carácter homicida, ¿no? Tengo templanza. No puedo llegar a ese extremo. De hecho, si somos gente extrema en las reacciones, nos falta templanza. Necesitamos templanza, tanto para no ser tan pasivos, para no ser tan agresivos. Entonces, un carácter sin extremos. ¿Qué tal la palabra moderación? Tengo moderación en mis reacciones. Puedo ser amoroso, generoso, expresivo, pero con moderación. No puedo ser exceso o excesivo en esa reacción porque puedo lastimar a otros. A veces hago sentir mal a otros o no dejo de ser agradable. Entonces la templanza es muy importante. Sobriedad. Recordamos la palabra sobrio, que se aplica muchas veces a los siervos de Dios y a los cristianos, sean sobrios. O sea, no dejen que ninguna emoción positiva o negativa les afecte. Continúen. La vida cristiana continúa. Las cosas de Dios, mientras Dios nos dé vida, continúan. Mientras Dios nos dé la posibilidad, continúan. Y también la templanza es refrenar desórdenes sexuales. Fíjense qué interesante. Dado que hay desórdenes sexuales en la carne, la templanza dice hay que refrenarlos. No es que no se tengan, hay que refrenarlos. Buscar esa batalla con la tentación, buscar esa batalla para que haya control, para que el Señor sea como nuestro pastor que nos perfeccione, que nos conduce. Y también la templanza es la base para la pureza moral. O sea, los cristianos somos puros moralmente. La ética cristiana tiene que ser la más elevada y la santidad viene allí. Somos gente con templanza por la gracia del Señor. Ahora, la ley de Moisés proponía esos principios de vida. Por eso dice, contra estas cosas no hay ley. O sea, la ley de Moisés de la que habla Gálatas proponía todo esto. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, eran mostradas en santidad en el Antiguo Testamento. Es lo que dice el texto. Tenemos que aprender de eso, ¿no? Una diferencia, dice versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, quienes son de Cristo tienen un compromiso, crucificar la carne. Ahí estamos en fe. No siempre tenemos victoria, no siempre nos sentimos muy bien vestidos en esto, pero es una realidad. Mi carne está crucificada. Pablo dice, el pecado está crucificado a mí y yo crucificado al pecado por la obra de Jesús. Entonces tenemos esa bendición de que ya no sigamos dejando que el pecado se enseñoree, aunque la batalla continúa, pero tenemos ahí entonces la bendición de que la obra de Jesús hace que el pecado tenga, deseamos un amortiguamiento, o sea, amortiguado, para que ya no pueda vivir yo de esa manera pecaminosa, sino en santidad. Tengo que crecer en santidad. Dice el versículo 25, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Son las dos partes, vivir y andar. Vivir, decimos, entonces tenemos una calidad de vida. La calidad de vida de Dios la tenemos. Una calidad de bendición, de abundancia, de santidad. Imagínense la calidad de Dios. Eso es la calidad de vida, ¿no? Cuando dijo Jesús, vida y vida en abundancia, se refiere a esto.
tenemos una bendición de vida, no una vida miserable o una vida debilitada o una vida fracasada, sino una vida abundante. Dios tiene ese plan para nosotros. Si vivimos por el Espíritu es condicional. Andemos por el Espíritu, o sea, vivamos en el camino. Dado que tenemos la vida del Espíritu Santo en nosotros, podemos caminar con el Espíritu Santo. Caminar como Dios quiere, caminar con Dios, como dice la palabra de Moisés, que anduvo con el Señor, que Dios le mostró sus caminos. Dice esto de varios siervos. Entonces también nosotros tenemos que andar en el Espíritu Santo. Dice el versículo 26 una conclusión. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Una conclusión. Después de decir todas las 17 obras de la carne que están aquí, las 9 partes del fruto del Espíritu que está aquí, dice Pablo una conclusión. No sean vanidosos. Fíjese, si me hago vanidoso, le doy lugar a la carne. Una de las disparadores de las obras de la carne es la vanidad, la soberbia, el creerse tan especial o superior a los demás. Pero también vienen las conductas depredatorias hacia otros. Dice, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. O sea, no debo irritar a nadie. Podemos discutir, estar en desacuerdo, tratar de tomar decisiones. La gente madura tiene que tomar decisiones. No estamos de acuerdo con todo, pero tenemos que tomar decisiones. No irritar a otros, no estar exasperando, no provocar a ira a nuestros hijos. Bueno, es no irritarles, pero también no envidiándonos. No estando con celos por lo que Dios le da a otros, porque Dios nos da a cada uno nuestra posesión. Todos tenemos la bendición, la provisión. Hay que trabajar muy duro, hay que estar en las cosas de Dios, pero que jamás tengamos envidia. Entonces dice tres verdades. No vanidad, no irritar a otros y no envidiar a otros. Esa es la conclusión de este texto. Ahora, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, digamos que es interno y externo, principalmente, ¿no? El fruto interno es el gozo, la paz, la fe y la templanza. Que internamente nosotros no perdamos el gozo. Tenemos situaciones muy difíciles, solamente el gozo del Señor viene. Y podemos pedir su gozo. Señor, no siento tu gozo, dame gozo. Permite que haya esa obra tuya en mi corazón para que tenga gozo, que tenga paz. Muchas veces mi paz es quebrantada, mi paz es perdida, parece que ni siquiera la tengo, pero yo quiero pedirte que me des esa paz. O desarrolles la paz o me hagas entender la paz. La fe también es interna, pero tiene efectos externos. Que yo tenga fe, que seamos hombres y mujeres de fe. Decimos una fe generacional, padres con fe, que tengamos hijos o nietos con fe. Necesitamos ser gente de fe, ser perfeccionados en esto. La templanza, controlar los excesos, decimos, ¿no? En el carácter. Y también de manera externa, el amor, la benignidad, la bondad, la paciencia y la mansedumbre. Es una división que hacemos nada más de este texto, que tengamos hacia los demás siempre amor. Que no vean en nosotros desamor, que no vean algo descontento, no vean envidias, no vean toda la obra de la carne. También la benignidad. Que seamos lo más buenos hacia ellos, que tengamos un producto de bendición. La bondad también, que tengamos el deseo de que otros crezcan y que seamos gente que provee. La paciencia siempre va a ser indispensable. Necesitamos paciencia con todos, a veces hasta con nosotros mismos. Tenemos que aprender a tener paciencia y la mansedumbre, que no crezcamos en soberbia en ninguna manera. La descripción, pertenecemos a Jesús, entonces sujetamos la carnalidad. Pedimos que el Señor nos ayude a sujetar la carnalidad. La obra del Espíritu Santo es muy amplia. Gálatas 5 es el texto que nos habla de esta sujeción. También la relación con el Espíritu Santo, decimos, Señor, dame dirección, quiero vivir y andar. Quiero vivir cotidianamente, que dirijas mi vida y quiero andar con un excelente estilo de vida. Fíjese, andar. No un regular o más o menos mediocre estilo de vida, sino un excelente estilo de vida. Todos nos hemos acostumbrado a la mediocridad, nos hemos acostumbrado a la parcialidad, a la incompetencia espiritual, pero Dios quiere algo más excelente. Que Dios nos lleve más adelante en eso. Y cuidado con las conductas destructivas. Soberbia, dañar a otros, y envidia, tenemos que quitarlas de nuestro léxico. No podemos tener soberbia, somos humildes. Si algo tenemos es por la pura gracia de Dios. De veras, por la pura gracia de Dios, que nunca dañemos a nadie, tengamos mucho cuidado porque hemos dañado a muchos, y que también no tengamos envidia de nadie. Tenemos entonces Gálatas 5, 16 a 26, carnal o espiritual. Tenemos 3 realidades, lucha, carne y fruto. Nosotros tenemos esa lucha descrita, lo que decíamos, el deseo del espíritu es contra la carne, y el deseo de la carne es contra el espíritu. Ya entendimos en todo el contexto a qué se refiere. La carne, decimos, es lo que nosotros somos. Somos pecadores y por eso pecamos. Es ese producto de 17 conductas de sexualidad desordenada y violencia exagerada. Son parte de lo que tenemos que quitar, pero también el fruto del espíritu. 9 partes del carácter de Dios en nosotros. Algunos dicen que es como el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Está bien, es muy posible que sí, pero nosotros tenemos esas 9 partes que vivirlas y que expresarlas. Que Dios nos ayude para que cada día en esta batalla dejemos de ser carnales y aprendamos a ser
espirituales. Oramos al Señor, hermanos, y agradecemos por la obra del Señor en nuestro corazón. Enviamos un abrazo a la iglesia, extrañamos mucho a todos, pero Dios tiene los tiempos para todo, Dios tiene una bendición, y en ese tiempo tan difícil oramos que Dios tenga misericordia, porque hace mucha falta la misericordia de Dios. Señor, te damos gracias por Gálatas 5, 16 a 26, donde hablamos las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Te pedimos que nos bendigas para aprender, Señor, que tenemos esta batalla, hemos nacido con ella, no es algo que sea automático. Cuando somos cristianos, que se quite la carne, necesitamos seguir luchando con esto. Tenemos una tendencia, inclinación, cultura, una vida de mucha comodidad, y en esta forma de vida hemos dado lugar a la lucha. Muchas veces en nuestra carne, esas 17 conductas que dice aquí el apóstol Pablo, las que dice en primera los Corintios y las que dice en Romanos capítulo 1, completa la lista de pecados. Nosotros necesitamos ir luchando contra estas conductas que tenemos, porque hablan de mucha violencia. Tenemos que controlar la violencia, recordar que la gente que nos rodea no está a nuestra disposición, no disponemos de ellos. Tenemos que aprender a tener paciencia con todos, control, edificación, y también esta carne que tenemos en nuestro corazón, Señor, como parte de conductas sexuales desordenadas. Perdónanos porque aprendimos de una manera equivocada. Pensamos que la vida sexual era desordenada, que se podía iniciar cuando alguien quisiera, sin matrimonio, sin compromiso. Ahora se habla mucho de este libertinaje sexual. Te pedimos que tú nos bendigas en esta generación, Señor. Es muy difícil, pero tu palabra nos va a seguir rigiendo. Queremos tener una conducta sexual correcta, que nuestros niños sean formados en hogares donde el sexo tiene una vida de santidad, de compromiso, de seriedad, que los jóvenes vean padres comprometidos, transformados en la vida sexual, para que seamos un buen ejemplo para ellos. Y aunque los adultos tengamos la bendición y el compromiso de seguir manejando violencia y sexo de una manera controlada. Esas dos formas de pasiones que tenemos aquí descritas con 17 pecados, que aprendamos a glorificarte en todo esto. Y a nuestros ancianos, Señor, que sean gente de testimonio, porque vivió ya una vida preciosa que tú les diste, pero te rogamos que les sigas bendiciendo con ese testimonio y que tengamos el fruto del Espíritu Santo. Señor, tu palabra no nos deja sin expresión. Tenemos que amortiguar la carne, pero que se manifieste más el fruto del Espíritu Santo. Esa es la meta. Te pedimos pues que nos bendigas y que cada creyente crezca espiritualmente. Hoy te rogamos por bendición para todos, Señor, en este tiempo tan complicado, de tanto riesgo, de tanta muerte, de tanta aflicción que nos rodea, que la iglesia siga predicando la verdad, que la iglesia siga viviendo la verdad, que tu iglesia sigamos, Señor, conociendo cada día más tu verdad. Te rogamos misericordia para todos los que nos rodean. Toda necesidad, toda circunstancia, toda preocupación que tenemos, la ponemos a los pies del Señor, y te pedimos que nos bendigas en todo. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su atención.